Buenos días, Rafael. Buenos días, Bienvenido de nuevo a Yoga Vivo. pues encantado de volverte a ver, de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias. Bueno, gracias a ti, la verdad que he estado acumulando ganas también porque digo, bueno, a ver qué se me ocurre, qué podemos compartir. Se abren tantos temas en todas las entrevistas que podríamos ramificarnos muchísimo. Y de repente pensé que eras la persona ideal para hablar del tema que traigo hoy para nosotros. Y te quería decir que te lo he hecho saber muchas veces en privado, pero que en público también quiero dejar saber que me siento muy cómoda contigo porque hemos ganado familiaridad en el trato y en estos intercambios que hacemos. Y a la vez tengo la sensación de estar con alguien que sabe mucho y siempre estoy con la idea de cómo sacar esto a la luz y estar yo al buen acompañamiento de esto que traes, ¿no? Entonces, que estoy en alerta, que estoy relajada y que estoy contenta de tenerte. Te decía ahora antes de abrir que para mí no vienes tanto como médico o especialista en Ayurveda o conocedor de los Vedas o formador de profesores de yoga, sino como Rafael, sinceramente, que además tienes conocimientos en estas áreas y son nutritivos, pero sobre todo es tu experiencia viendo personas, sintiendo personas y viendo tu propia vida, ¿no? Y cómo tu propia vida te lleva de un sitio a otro con un huracán o con una brisa suave, según el momento. Pues te traigo un tema que tiene que ver con algo que está muy de moda y mucho en los libros de autoayuda, psicología social y empresa, que es cambiar. ¿Qué es esto de cambiar? De hecho, uno de los libros que a mí más me impactó es un libro de Joe Dispenza que dice, deja de ser tú, simplemente. No puede haber mayor cambio. Y es un tema que siempre me ha interesado mucho desde el ámbito de la neurociencia y desde el ámbito de la filosofía o los aspectos más existenciales de la transformación. Y quería que lo tratáramos juntos con tu experiencia. Entonces, lo primero que quiero saber es cómo ha sido a lo largo de tu vida, ¿no? Desde que has nacido, esto de cambiar, ¿eh? ¿Cuánto has sentido que era natural? ¿Cuánto has ido creando tú? ¿Y cómo lo vives a fecha de hoy, cambiar y transformarte? Esa es una pregunta más personal y más íntima. Bueno, con la edad que tengo, que ya son muchos años, que evidentemente han habido muchos procesos de cambio, ¿no? Muchos cambios han ocurrido, como a todas las personas, de una manera muy reactiva, ¿no? Simplemente la vida te puede mover de aquí para allá. Y son cambios que pienso que ocurren en niveles bastante superficiales de la personalidad o de la estructura mental, ¿no? Eh, Quizá llega un momento en que, posiblemente por experiencias que se repiten en la vida de todos, ¿no? Uno alcanza a tomar conciencia de que necesita un tipo de cambio diferente. No se puede cambiar solamente en el nivel, vamos a decir, horizontal de la vida, donde yo voy moviéndome como una bola de billar según me dan carambolas de aquí o de allá, ¿no? Sino que necesitas hacer un cambio que en una dimensión que es, podemos decir, la dimensión vertical de la vida, ¿no? Y esa dimensión no va tanto destinado hacia afuera, sino va destinado hacia adentro, ¿no? Es una toma de conciencia que para mí es aquello que realmente posibilita un cambio profundo, estable y transformador, ¿no? Porque, bueno, la vida es cambio constantemente, ya no lo dice el paradigma védico, que la prakriti, que es lo que nosotros somos, lo que la naturaleza es cambio permanente, ¿no? O sea, estamos abocados al cambio, queramos o no, fluyamos a favor del cambio o nos resistamos al cambio, pero siempre hay un cambio, no hay mal que 100 años dure, dice el refrán, y siempre estamos en proceso de cambiar, ¿no? El cuerpo, las emociones, los pensamientos, el entorno, todo cambia, pero lo
interesante creo que es tomar partido consciente en ese cambio y empezar a dirigir el cambio en una dirección mucho más vertical que horizontal de la vida, ¿no? Esto de la verticalidad, que me gusta mucho, lo veo, es tan gráfico, vertical, ir hacia adentro y hacia abajo, ¿no? Como que hay un poco de profundidad en la verticalidad. Esto es una cosa que emerge de un deseo profundo natural, es decir, sería una llamada en todos los seres humanos el cambiar, porque yo veo que la llamada al estatismo también es muy fuerte, el deseo de que las cosas no cambien, la seguridad, que todo sea controlable, que todo siga igual, que lo que tengo bueno no lo pierda y que lo que tengo malo se vaya. Es como todo un juego de mantener el statu quo, que sería la negación de esta naturaleza de la Prakriti, ¿no? Entonces, como tú estás mucho en consulta y dando formaciones y ves muchísima gente, cuando alguien viene a ti a pedirte ayuda, sea educativa o médica, porque quiere cambiar algo, ¿cuál ves tú que es la motivación fundamental que lleva a alguien a abandonar ese statu quo para salir hacia lo desconocido, a conocer algo más apetecible o más saludable o más Mm. deseable? ¿Mm? A ver, yo creo que la experiencia que yo tengo con la gente, la experiencia propia durante muchos años y lo que yo creo que la mayor parte de las personas experimentan, el mayor móvil, la mayor motivación es no sufrir. Es decir, conseguir alejar de nosotros el sufrimiento. ¿Mm? De alguna manera es una forma de cambiar muy reactiva, ¿no? Porque tratamos de mantener el status quo, como tú dices, para evitar un posible sufrimiento, daño, circunstancia, etcétera, donde pensamos o anticipamos que no nos vamos a sentir cómodos o que va a ser doloroso, que va a haber sufrimiento, o cuando estamos sufriendo y queremos cambiar porque queremos salir de ese espacio de dolor y de sufrimiento, es el dolor el que nos está empujando a cambiar, ¿no? Y de nuevo significa que nos estamos volviendo reactivos ante ambas situaciones, ¿no? La de querer quedarnos quietos por un posible sufrimiento que no sabemos o querer cambiar porque ya estamos en un sufrimiento y queremos salir de él, ¿no? Entonces, la gente, las personas muchas veces, yo creo que minimizan o niegan el poder del sufrimiento. Y todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar bien, pero no nos damos cuenta de que a veces el único motor que nos permite cambiar es el dolor y el sufrimiento. Y debemos de darle un valor en la vida de todos a esas circunstancias que nos hacen sufrir como motor de cambio. La única salvedad que yo apuntaría es que no es lo mismo cambiar desde el lado mecánico de la vida, reactivo, inconsciente, ¿no? Porque eso tiene los pasos contados. En el momento en que yo inicio una recuperación, por ejemplo, en un tratamiento, y empiezo a encontrarme mejor, también cede la motivación, la fuerza, el ímpetu para seguir con los hábitos nuevos o el tratamiento o aquello que es saludable y que me ha llevado a un mejor lugar. Entonces, el sufrimiento tiene un motor inicial de empuje que es querer alejarnos de esa situación, que nos da energía, nos da fuerza para iniciar el movimiento, pero si eso no lo llevamos a un nivel consciente y más profundo, en esa dimensión más vertical, la fuerza que nos ha empujado al cambio se nos va a agotar y nos quedaremos de nuevo estables o incluso retrocederemos en el cambio iniciado, ¿no? Entonces es muy importante que el dolor en la vida, el sufrimiento en la vida, sea un sufrimiento consciente, sea un sufrimiento, si me permites decirlo, libremente elegido. Es decir, en vez de huir o de rechazarlo, lo acepto, lo comprendo
y eso me da lugar a una transformación mucho más profunda y mucho más consciente. Es muy interesante todo lo que has dicho de la huida del sufrimiento, ¿no? Como la búsqueda de un cambio para huir de algo, que es muy distinto a estar en un lugar con lo que estoy y desde ahí investigar maneras de relacionarme con lo que me está pasando. Es decir, que yo veo dos vertientes aquí. Una de ellas sería ante el sufrimiento, reacciono para huir, alejarme y sin deseo ninguno siquiera de entenderlo, sino solo retirarlo, ¿no? Es como un control Z, por favor que me quiten esto. Y hay otra cosa que veo que es una vertiente del sufrimiento igual, que sería más proactiva, menos reactiva, que es ante este sufrimiento, cómo me acompaño a mí misma, qué recursos me faltan para estar con este sufrimiento, que no sean negarlo, sino conocerlo. Porque si algo me hace sufrir, hay algo de mí que se está revelando aquí, de quién soy yo, de qué es lo que me importa. Y a mí esto me ayudó mucho a comprenderlo. Daniel Siegel, el psiquiatra, él decía, toda emoción nos dice algo de quiénes somos. Negar una emoción nos impide profundizar en quiénes somos. Entonces, claro, no es lo mismo busco cambiar para conocerme, porque este sufrimiento me ha despertado, que busco cambiar para huir de mí. Que como dices tú, puedo huir, pero ¿cuánto tiempo puedo huir de mí misma? Es que al final voy a volver, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un camino de dirigirse hacia algo que es importante. O sea, en el cambio hay algo que no es alejarse, sino acercarse, ¿no? A ese quién soy yo. Mm. Esto sería una Sí. manera. Esto que dices de las emociones que es tremendamente importante, ¿no? Porque ninguna emoción debería de ser negada o reprimida. Sí deberíamos canalizar la expresión de esa emoción, controlar, modular, canalizar la conducta que se deriva de ciertas emociones. No siempre es posible porque a veces las emociones son tan intensas que nos desbordan y se transforman en una conducta, en un comportamiento, porque no debemos de olvidar que las emociones tienen un papel tremendamente adaptativo y movilizador. Es decir, una emoción cumple la función de unir mente y cuerpo, genera una serie de cambios bioquímicos, fisiológicos, para capacitar al cuerpo a desarrollar un comportamiento, una conducta mucho más acorde con la situación dada que nos toca vivir. Me explico. Ante una situación de peligro real, ¿no? Sea, por ejemplo, que vamos por la calle y nos encontramos que nos sale un perro agresivo, una situación real de peligro, yo voy a tener muchas más posibilidades de huir del perro si me invade una sensación de temor que si estoy tranquilo, porque el miedo capacita todo mi sistema musculoesquelético a actuar con una activación muchísimo mayor que si estoy tranquilo, ¿no? Y lo mismo, si tengo que entablar una pelea o tengo que entablar una lucha, lo haré con muchas más garantías de éxito si tengo rabia, cólera, agresividad, porque todo mi sistema está preparado para la lucha que si estoy en un estado mucho más tranquilo y estable, donde mi cuerpo no tiene esta posibilidad de defensa. Entonces hay que entender que toda emoción siempre nos está dando una información de nosotros y del entorno y siempre cumple ese papel protector adaptativo en un primer momento, ¿no? Por tanto, negar la emoción, negar los sentimientos que podamos tener, pues lógicamente lo que está haciendo es cortar unos recursos tremendamente importantes para vivir, ¿no? Esto significaría, por ejemplo, que hay una gran relación entre nuestra capacidad positiva y duradera para la transformación y nuestra regulación, conciencia e inteligencia emocional. Sí, a ver, si uno está bastante equilibrado, es decir, que mantiene una cierta estabilidad mental, una salud mental adecuada,
hay un contacto mucho más evidente y patente con esa inteligencia interior que somos, ¿no? Y por tanto nuestras emociones son mucho más adaptativas. El problema es que cuando nos vamos desequilibrando y nos vamos complicando la vida mental y complicando la vida física de la salud del cuerpo, perdemos ese contacto con la inteligencia que hay dentro de nosotros, que guía perfectamente, por ejemplo, todo el funcionamiento de nuestra fisiología, y empezamos a actuar, a desear en función, digamos, de la patología. Y eso empieza a ser un problema porque esa actitud, emoción y conducta lo que hace es llevarnos a estados crecientes de desequilibrio, ¿no? Eso se expresa en el tipo de alimentos que deseamos, en las conductas que ponemos en marcha, en los mecanismos de defensa de los cuales nos tratamos de proteger, pero todo eso no hace más que complicarnos la vida, ¿no? Y en la medida en que estamos más y más desequilibrados, desregulados, complicados, entonces es mucho más fácil que el camino hacia el deterioro psíquico y fisiológico se produzca de manera más evidente y más intensa, ¿no? Por tanto, lo que todas las tradiciones, las medicinas antiguas han hecho siempre hincapié en la importancia que tiene la prevención. Porque en el momento en que tú previenes, significa que todavía estás en un estado de salud y desde ese estado de salud es muy fácil, primero, corregir desequilibrios incipientes, pero además es muy fácil porque estás en contacto con la parte, digamos, sana, sanadora, inteligente de ti mismo. Y eso, evidentemente, te lleva a un estilo de vida saludable, ¿no? Espontáneamente te lleva a un estilo de vida saludable. Si estamos desequilibrados y desregulados, tendemos a estilos de vida que no son precisamente los más adecuados o los más sanos. Esto lo enlazo a ver si te entiendo bien o lo puedo renombrar. Hay un tema de conexión, ¿no? O sea, quiero decir, cuando Totalmente. vamos entrando en estados más patológicos, nos vamos desconectando de nuestra esencia, que es la que posee una sabiduría natural para acompañarnos en esta transformación de manera saludable. Cuando Mm. ya hay un estado patológico, el deseo de cambio emerge más de esa patología y entonces está menos purificado, más tóxico, limitado, menos en contacto con la sabiduría y la fuerza sanadora más natural, ¿no? Lo cual hace efectivamente lo que has dicho de lo preventivo, hace que cuando llega alguien en un estado ya muy debilitado de su voluntad, de su amor, de su conexión, cambiar es una empresa de una magnitud, porque claro, es de los cimientos al tejado, ¿no? Que hay que hacer el cambio, que no es lo mismo que si los cimientos están bien y hay que hacer reparaciones suaves en el tejado, ¿no? Hay como menos riesgo de desmoronamiento, ¿no? Completamente. Es decir, en la medida en que uno se va desregulando, pierde recursos. Y al perder recursos, bueno, pues es como que uno tiene menos capacidad de cambio saludable o de transformación. Y lo único que puede hacer es ir haciendo cambios, pequeños cambios que están originados mucho más de forma reactiva, ¿no? En el dolor, en la patología, pero son cambios muy superficiales. Uno entra, y ahora después, si te parece, abordaremos el tema, ¿no? Pero uno entra mucho en mecanismos de supervivencia que son mecanismos válidos, pero que también tienen una limitación muy importante, ¿no? Entonces, no es lo mismo actuar desde un estado de regulación y de conexión a actuar desde un estado desconectado, reactivo y de defensa o de ataque, ¿no? Es súper interesante esto porque, claro, entonces llevamos o la bioquímica a favor o en contra, ¿no? Si estoy intentando cambiar para salvarme porque me ahogo, lo estoy haciendo desde el miedo. Y claro, ahí no tengo, no tengo el apoyo fisiológico para esa transformación duradera que va a requerir de paciencia, consistencia, confianza. Fíjate que has puesto un ejemplo que viene al pelo porque cuando alguien se está ahogando, ¿m? Y viene el salvavidas, viene el socorrista,
no ha sido ni será la primera vez que el ahogado ahoga al socorrista, ¿no? Es incapaz de utilizar el recurso del socorrista para salvarse, ¿no? Y entonces se hunde todavía más e incluso hunde los propios recursos o a las propias personas que están intentando ayudarte. Desde tu perspectiva de falta de recursos acabas hundiendo o dañando a las personas que tratan de ayudarte, ¿no? Por tanto, el tema de la conexión y de la desconexión es tremendamente importante porque nos facilita o no el acceso a recursos. Mm. Claro, esto significa que para hacer operativa o valiosa una transformación que realmente repercuta en la globalidad de la vida de alguien, primero habría que dar un apoyo a que esa persona contacte con fuerzas positivas de su propia vida. O sea, que a lo mejor antes de cambiar un hábito tiene que reconocer que hay gente a la que ama y conectarse a través de ese amor a la vida y de ahí sacar fuerzas también, ¿no? Habría que dar un soporte más emocional y existencial a esa persona, un apoyo de ese tipo. Por ejemplo, mira, en todo el tratamiento del trauma, ¿no? A veces, bueno, todos tenemos de alguna forma traumas en la vida o microtraumas y hay personas que están muy traumatizadas desde la infancia, con traumas, experiencias tremendamente duras, tremendamente dolorosas, ¿no? A veces es imposible trabajar directamente con el trauma para poder sanar la herida que se generó. Y entonces hay que trabajar simplemente con un mapa de recursos. Es decir, hay que dotar primero a la persona de recursos, recursos fisiológicos, recursos sociales, recursos naturales, arropar a la persona para fortalecerla y que de alguna manera pueda afrontar en un momento dado el trauma o los traumas de su vida, ¿no? Porque si se accede directamente a esa experiencia sin tener una estructura suficientemente fortalecida, lo que vamos a hacer es retraumatizar a la persona en cuanto la volvamos a conectar con la experiencia traumática. Entonces hay que llevar mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, por ponerlo en un ámbito un poco diferente, que es el Ayurveda, ¿no? El Ayurveda, por ejemplo, los tratamientos más profundos y efectivos son los tratamientos de desintoxicación y de depuración, como es el Panchakarma, ¿no? Que es un procedimiento de 5 acciones que lo que hacen es limpiar la fisiología en profundidad. Pero el Panchakarma no se puede utilizar en un organismo que está debilitado, porque entonces acabas cargándote al organismo, ¿no? Debe de haber un mínimo de energía vital, debe de haber un mínimo de estabilidad para que ese organismo pueda acometer lo que es un proceso de limpieza, ¿no? Y para que podamos entenderlo quizá un poquito más, si yo quiero limpiar en profundidad mi casa, necesito de energía y necesito de recursos. Si no los tengo, no me puedo meter en el fregado de limpiar a fondo una casa, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo. Necesitamos recursos para afrontar situaciones, estados que cuando estén resueltas nos aportarán recursos añadidos, ¿no? Sí, a veces supongo que esto es un poco más complicado en tanto en cuanto algunas personas tocan fondo, porque aparte de ser acumulativo es exponencial el malestar, de repente se dispara y no sabemos qué ha pasado. O sea, hemos ido acumulando ciertas acciones y llega algo en la vida que de repente te derrumba y es que ha pulsado justo en un sistema que ya estaba muy debilitado, entonces ese sistema manifiesta en gran medida un malestar que no estaba percibido, pero estaba latente. Esa persona llega y dice, venga, pues ahora me doy cuenta de lo mal que me encuentro debido a esta experiencia que ha disparado una conciencia, una claridad, voy a cambiar algo, ¿vale? Me doy cuenta, duele, 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 esto duele de verdad, tomo conciencia de todo lo que hay y voy a cambiar. Yo me preguntaba, esto es lo que yo llamaría transformación intencional, aunque venga del sufrimiento, un poco, sea un poco horizontal, no tenga todavía una verticalidad. ¿Por qué algunas personas, y me pregunto si es a nivel neurológico, que también obviamente es a nivel fisiológico, energía vital disponible,
de alguna manera entran con facilidad en los procesos de transformación y otras personas lo intentan, lo intentan, lo intentan y se quedan por el camino todo el rato, ¿no? Esto que llaman mucho los neurocientíficos ahora la neuroagilidad. ¿Qué hace a una persona más neuroágil, más plástica en los cambios? ¿Qué opinas tú? ¿Qué has visto tú? Bueno, esta pregunta es tremendamente compleja, Diana, porque deberíamos de abordarlo desde muchas perspectivas diferentes para poder entender por qué una persona tiene posibilidades de cambiar o tiene más posibilidades de cambiar que otra, ¿no? Y lo podemos abordar desde un nivel puramente neurológico a un nivel incluso ambiental o cósmico, como se puede plantear en el paradigma védico, ¿no? Y que podremos también, si quieres, abordar un poquito, porque solamente un inciso debemos de recordar que el paradigma védico, la tradición védica, es tan amplia que uno puede pensar que no, si yo practico yoga, tengo un medio perfecto para poder alcanzar esos estados, vamos a decir, de realización, de bienestar, de comunicación con mi ser interno, ¿no? Pero resulta que el yoga es uno de los 40 aspectos o, o ciencias o áreas de conocimiento del paradigma védico. Con lo cual, si una tradición de miles de años ha desarrollado, vamos a decir, estos 40 aspectos o ciencias para comprender la totalidad, el que yo pueda aprender una de ellas, pues claramente nos suena insuficiente, ¿no? Porque si eso fuera suficiente, ¿para qué nos sirven todas las demás? Entonces ahí podemos abordarlo desde muchas perspectivas y es cierto que las personas, incluso la misma persona en diferentes momentos, tiene más capacidad de cambio o menos capacidad de cambio, ¿no? Y volvemos un poco al tema de los recursos, ¿no? Yo creo que son los recursos los que de alguna forma posibilitan ese cambio junto con la conciencia de. Por ejemplo, si nos vamos al nivel fisiológico o neurofisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me posibilita lidiar con las situaciones de la vida o lidiar con los procesos de cambio? Fundamentalmente el estado de mi sistema neurovegetativo, es decir, de mi sistema nervioso involuntario, aquel que rige todas las funciones psíquicas y corporales, porque rige evidentemente también el nivel emocional y de ahí también el nivel de cognitivo en el que yo puedo pensar, y dependiendo de en qué estado neurológico yo me encuentre, así voy a tener más o menos recursos para cambiar. La neurociencia y en concreto toda la teoría polivagal que desarrolló Porges nos habla de que tenemos un sistema neurovegetativo que es capaz de percibir por debajo del umbral de la consciencia las situaciones de peligro, las situaciones de amenaza y por tanto producir un cambio en nuestro estado fisiológico, neurofisiológico, para adaptarnos mejor a esa situación. Dependiendo de en qué estado neurológico yo voy a tener diferentes opciones o posibilidades, ¿no? Y si te parece, las podemos elaborar brevemente y después conectarlo con la tradición védica, porque hay una relación directa entre ciertos aspectos del yoga o de la meditación y los estados neurológicos que la neurociencia o la teoría polivagal nos está diciendo, ¿no? Entonces, la respuesta más primitiva, la respuesta más filogenéticamente primitiva y ancestral que compartimos con los reptiles es la respuesta vehiculizada por el dorso vagal, por el sistema parasimpático dorsal, que nos mueve hacia lo que es la paralización. Es decir, ante un peligro, una amenaza realmente importante que amenaza nuestra supervivencia,
nos paralizamos. Igual que un animal se paraliza, se hace el muerto cuando no tiene más alternativa, cuando no puede ni luchar ni huir, es la única posibilidad de sobrevivir. Y si nos damos cuenta, es un sistema automático, no depende de nuestra conciencia, se pone en marcha si la situación lo requiere y en ese momento la energía nos abandona. Si no hay energía, no hay posibilidades de cambio. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿eh? Nos movemos hacia la inhibición, hacia la sumisión, el sometimiento, la tristeza, depresión, apatía, desilusión, desmotivación. Todos son energías muy bajas de estancamiento, de muerte, vamos a decir, en vida, y incluso si la situación lo requiere, esa situación de inhibición nos lleva a la disociación, ¿no? Como ocurre tantas veces en el trauma. Muchas personas traumatizadas están disociadas a través de este estado neurológico porque es la única manera de sobrevivir ante una situación realmente dura o traumática, ¿no? El siguiente nivel neurológico sería el que está vehiculizado, canalizado por el sistema simpático, que es un sistema distinto al parasimpático, que tiene un nivel de energía y de activación muchísimo mayor. Ese nivel que pertenece o que compartimos con todos los mamíferos, que es posterior filogenéticamente a los reptiles, nos permite movilizarnos ante una situación dada, que es evidentemente también amenazante y que de alguna manera nos permite entrar en una respuesta de lucha o de huida. Hay energía, hay emociones que podemos decir calientes, como la rabia, como la cólera, como la agresividad, para salir de esa situación, para destruir la amenaza que está acechando nuestra supervivencia, o bien para salir corriendo a través de emociones que si no son excesivamente intensas, como es el miedo, son muy movilizadoras. Llega un momento en que el miedo nos lleva al dorso vagal y nos inhibe, nos paraliza. Pero si el miedo no es muy intenso, nos moviliza a salir corriendo y a salir huyendo. Y este nivel de activación posibilita, lógicamente, un cambio mayor porque hay energía disponible y hay una dirección. Es decir, nuestra fisiología está enfocada en una dirección determinada, que es o atacar la amenaza o escapar de la amenaza en sentido contrario, ¿no? Pero hay dirección, hay movimiento, hay deseo de transformar la situación. En el primer caso solamente hay sometimiento a la situación, inhibición, no hay posibilidad de cambio, ¿no? Y hay un tercer nivel, que sería el que estaría un poco no, totalmente relacionado con esta dimensión mucho más vertical del cambio, ¿no? Mucho más consciente, mucho más elegible, mucho más decidido, ¿no? Que es el sistema vehiculizado también por el sistema parasimpático, pero en su rama ventral, en su rama mielinizada, que es un sistema, vamos a poder decir, mucho más reciente filogenéticamente, ¿no? Y ese sistema vagal ventral, que es el que regula también nuestra actividad cardíaca, ¿no? Es el que nos permite alcanzar estados neurológicos de seguridad y confianza. Cuando yo estoy en este estado, cuando mi sistema percibe que hay un entorno seguro, entro en este estado de vagal ventral, me siento conectado conmigo, me siento conectado con el otro, es decir, surge desde ahí la empatía, surge la posibilidad de conectar con el otro, de aprovechar el recurso del otro. Si nos vamos a este ejemplo del socorrista, ¿no? En los sistemas de supervivencia podemos acabar con el socorrista, pero solo en el estado vagal ventral podemos darnos cuenta de que el socorrista es un socorrista que nos está ayudando, de que el otro no está para atacarnos, que el otro está colaborando conmigo, aportando y enriqueciéndome
a la vez que yo puedo enriquecerlo. Y entonces entramos en un estado de conexión social tremendamente importante para la salud y la estabilidad emocional. En este estado yo puedo desencadenar cambios muy profundos que no son reactivos y que me llevan, por tanto, a un crecimiento de mi estructura personal, de mi conciencia personal y de mi salud psíquica y fisiológica, ¿no? Mm. Entonces, Diana, para responderte a la pregunta, un sujeto tendrá más capacidad de cambio en según qué estado neurológico se encuentre. ¿Mm? A mí esta escalera me parece súper interesante, la escalera esta bueno, lo que llamamos el dorso vagal a la parte alta, ¿no? Y que sería el ventral. Creo que explica muy bien la validez de un estrés positivo, es decir, yo creo que como yo sí que tengo un histórico de trauma familiar, conozco la teoría de Porges y yo viendo mi vida me doy cuenta que he jugado mucho entre el dorso vagal y la lucha y la huida. Y la realidad es que la lucha y la huida han sido mucho más productivas porque han sido energías movilizadoras en el deseo de huir del sufrimiento y alejarme de ciertas cosas. He sacado mucha energía para aprender las cosas que luego me han permitido desplazarme a un estado más ventral, diríamos, basal, ¿no? O sea, como que ese sea el prioritario de los estados. Pero para mí ha sido un recorrido de súper larga duración, larguísima duración, con lo cual entiendo que si queremos sacar a alguien de un dorso vagal, tiene que atravesar unas capas que son muy incómodas también, ¿no? O sea, como esa lucha o esa huida que empiezo a estar con la energía suficiente para pelearme por esto, ¿no? Pero luego no quedarte ahí, en cómo me he movido desde esta lucha y esta huida, no tengo que vivir aquí, porque te puedes cronificar en una simpaticotonía, ¿no? Tú puedes acostumbrarte a transformarte desde ese lugar más agresivo, más enfadado, y también decir, no, que lo que quiero es llevarme la energía, pero no estar en este estado para transformarme. Pero lo veo como casi natural, ¿no? Pasar por ahí, pero cómo no quedarse atascados, que ahí es donde aparece, diríamos, la transformación más saludable, ¿no? Ya establecidos en el ventral. La mayor parte de las personas y muchas veces las personas que pueden tener acceso de manera mucho más estable al vagal ventral, a la conexión, ¿no? Transitan necesariamente por los estados de supervivencia activa o supervivencia pasiva, ¿no? Es decir, sistema simpático, lucha-huida, sistema dorso-vagal, inhibición, ¿no? Entonces, es completamente esencial, necesario, que uno, cuando está en dorso vagal, pase primero por la escalera, por el peldaño de la activación simpática. Si no, es muy complicado salir de ahí, ¿no? Necesitamos primero activarnos, movilizar nuestras reservas, nuestros recursos, nuestra energía, pero es cierto que muchas personas a lo largo de la mayor parte de su vida solamente se mueven entre estos dos sistemas, ¿no? Y muy pocas veces entran en un sistema de conexión y que les aporta una vivencia diferente. Casi siempre están a la defensiva, ¿no? Casi siempre están eh, o inhibidas o defendiéndose o huyendo, ¿no? De ahí la gran cantidad de trastornos psicológicos que existen, que nos cronifican en esos estados y que llega un momento en que perdemos la conciencia de estar ahí. Estamos tan acostumbrados a reaccionar y a vivir de esa manera que no nos damos cuenta de que pueda existir otra forma de vida diferente, que podemos actuar, sentir y pensar desde otro estado neurológico que me posibilite una vivencia mucho más rica y mucho más abierta al aprendizaje, ¿no? Porque si aprendemos es desde ese estado de conexión. Aprendemos desde el estado vagal ventral, porque es cuando uno se siente seguro y confiado, percibe el mundo como seguro y confiado y puede atreverse a dejar el status quo y adentrarse en lo desconocido, porque hay
una apertura porque hay una sensación de que uno está seguro. Desde el estado simpático es imposible adentrarse en lo desconocido porque lo desconocido siempre va a ser peligroso. Yo voy a estar siempre hipervigilante y desde ahí solo puedo reaccionar, no puedo aprender, no puedo transformarme conscientemente. Solo me transformo haciendo adaptaciones y entrando en mecanismos de defensa que lo que hacen es desconectarme cada vez más de esa inteligencia interior que tenemos y que nos posibilitaría el cambio. Esa conexión vagal ventral es, dicho de otra manera, en términos fisiológicos, esta conexión con la inteligencia profunda que somos, ¿no? Esta conexión, este contacto que nos permite ser guiados por esta inteligencia interior que habita en nosotros, ¿no? Entonces, es importantísimo que aprendamos a saber en qué estado neurológico estamos. O sea que, por poner un ejemplo, si nos encontramos nosotros mismos o ante alguien que quiera hacer un cambio neurofisiológico para facilitar la transformación de su vida. Diríamos, quiero transformarme. Bueno, pues veamos neurofisiológicamente dónde estás para situarte en el escenario en el que esa transformación es posible porque depende del aprendizaje y de la conexión. Entonces, alguien que se encuentra lejos de ese estado ventral tendría que hacer un camino hacia ese nuevo escenario antes de siquiera pensar que transformarse es el objetivo, es decir, que se alteraría el orden de los objetivos. El primer objetivo sería alcanzar una neurofisiología fértil para la transformación y luego sobre esa neurofisiología poner las semillas del aprendizaje que me lleve a incluir nuevos hábitos, nuevas maneras de comunicarme, nuevas maneras de ser o de estar. O sea que en realidad hay que hacerle una asistencia, lo primero, al sistema nervioso y ver desde dónde estamos operando, ¿no? Es como si vas a que te opere el corazón un cirujano, ¿desde dónde me está usted operando? ¿Está nervioso o relajado? Pues realmente queremos que alguien esté ventral para poder operar en nosotros, pues nosotros para operar en nuestra vida también querríamos estar en ese estado de conexión. Tiene cierta dificultad llegar a este lugar porque, como dices tú, la cronificación y adicción a estados alterados, como da tanta adrenalina y tanto cortisol, provoca mucho gusto por el estímulo y entonces en estos estados ventrales los estímulos son muy distintos, la bioquímica es distinta y hay gente que dice, no me siento tan vivo en este estado ventral. Digo así a priori, ¿no? En la búsqueda. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, de que primero deberíamos de buscar este cambio de estado neuronal, neurofisiológico, para poder realmente iniciar un proceso de cambio, ¿no? Fíjate que nuestro sistema nervioso vegetativo trabaja a un nivel muy somático e inconsciente, es decir, es una consciencia por debajo de nuestra consciencia. De tal manera que nuestro sistema percibe de manera somática y si uno no tiene el hábito de observarse, de ser consciente de sí, que ya implicaría otro estado neurológico, ¿vale? Mucho más relacionado con el ventral que con los sistemas de supervivencia, este sistema neurovegetativo es capaz de percibir el estado neurovegetativo de las personas que tenemos alrededor. Una persona que tenemos alrededor en estado de alerta, en estado simpático, de lucha-huida de manera crónica o de manera esporádica, desencadena de forma natural una respuesta de peligro dentro de nuestro sistema. Y de alguna forma nuestro sistema nos está invitando a no sentirnos cómodo del todo. No sabemos qué pasa, pero nuestro sistema nos está diciendo, cuidado, si este sistema nervioso que tengo aquí enfrente está en respuesta de estrés, algo debe de pasar. Por tanto, yo tengo que ponerme en situación, ¿no? Por eso se hace tanto hincapié en las tradiciones espirituales, entre otras muchas razones, de que debemos de frecuentar la compañía de los santos, de los realizados, de los sabios. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está
claramente en un estado vagal ventral e induce en nosotros la misma respuesta, desde donde es posible el aprendizaje, donde es posible el enriquecimiento. Mira, te voy a poner un ejemplo de mi propia vida que aconteció con mi mujer, porque ella falleció hace muchos años de cáncer, pero en el primer cáncer que tuvo que ser operada, era un cáncer de mama, se nos derivó a un cirujano que era el mejor cirujano que había en Alicante, en el Hospital de Alicante, pero que humanamente tenía mucho que desear, ¿no? Evidentemente, cognitivamente uno puede decir, no, me siento seguro porque estoy en manos del mejor cirujano. Pero cuando ves la falta de empatía, la falta de humanidad, la falta de un trato afable, tranquilizador, el sistema de mi mujer se puso en alerta. Es decir, algo en ella no le daba confianza, ¿no? Aunque todos los datos nos hablaban de que esta persona iba a trabajar muy bien la operación, ¿no? Pero no es lo mismo ir a una operación quirúrgica con tu sensación somática de peligro, aunque tu cabeza te diga lo contrario, ¿no? Entonces, poder unir, sobre todo en los terapeutas, los sanadores, los cirujanos, porque evidentemente te pones en sus manos, te anestesian, entras, vamos a decir, en dorso vagal, estás completamente a su merced. Poder previamente contactar y estar en ese estado de conexión con un cirujano empático que transmita esto, es tremendamente importante, pero muchísimo más. Y esto evidentemente no se conoce en medicina, ¿no? Pero es la típica relación médico-paciente. Cuando un médico es empático, eh, produce un estado de mejoría instantánea en el paciente. Yo he tenido muchos casos, y digo muchos porque es así, ¿no? Donde el paciente me llama por teléfono para pedirme cita y pacientes que ya son míos, que ya conozco, y en cuanto vienen a los pocos días a consulta me dicen, no, no, ya estoy mejor, desde que te pedí cita estoy mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente se induce una respuesta vagal ventral que produce un cambio en la neurofisiología y activa los procesos de restauración, ¿no? Y sobre todo da confianza. Y cuando uno está mal, saber que hay un recurso en el cual confío es tremendamente importante. A mí una de las cosas que más me ha impactado hace muchos años, cuando estudié con el doctor Jorge Carvajal, fue una frase suya que realmente sabía, pero que nunca había plasmado en palabras, ¿no? Y dice, toda terapéutica debe de estar basada en la respuesta de relajación. Si aplicamos una terapéutica en respuesta de estrés, esa terapéutica va a ser muchísimo menos efectiva porque el cuerpo no está abierto a la influencia favorecedora de la terapéutica, ¿no? Está defendiéndose. Entonces, lo primero es llevar al paciente a una respuesta de relajación, a una conexión vagal ventral que permita que todo su sistema entre en modo restaurativo. Y ahí aplicas una terapia, o aplicas una palabra, o aplicas un gesto, o aplicas algo y produces un desencadenamiento de procesos restaurativos en la persona. Gracias, Rafael. Súper. Toda esta puntualización espero que sirva mucho de cultura sobre el tema del sistema nervioso y su implicación en los estados emocionales y de apertura que vamos teniendo. Esta frase que has dicho de Carvajal, que dice, la de toda terapéutica se basa en una respuesta de relajación o en generar una respuesta de relajación o que el territorio sea una respuesta de relajación o ventral, no solo la terapéutica, cualquier cosa de la vida depende de que las personas que nos rodean estén en estos estados. O sea, porque una buena decisión empresarial también depende que haya un escenario fértil en el que todo el mundo esté relajado y nos invada la claridad mental para tomar una decisión colectiva por un bien común o por un bien mayor.
Y yo tenía un alumno aquí en Ibiza que es holandés y venía de vender una empresa muy grande y estaba recuperándose de un burnout de larga duración. Y yo cuando llegaba a darle clase, los primeros 10 minutos hablaba con él. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Conversación que parecía que no llevaba a ningún lugar, no era una conversación específica o técnica. Y él un día me dijo, ¿por qué haces esto? Y le dije, bueno, pues porque cuando yo hablo contigo un rato, solamente de escucharme hablar, tú ya te estás relajando. Y entonces cuando yo te vaya a proponer a ti un aprendizaje, me voy a encontrar con un sistema nervioso muchísimo más disponible y la experiencia va a ser mejor para ti y para mí. Y me dijo, ah, qué interesante, qué interesante. Entonces él se dio cuenta observándose a sí mismo que cuando llegaba a las reuniones de dirección de los consejos en los que estaban grandes empresas, llegaba con su guión y decía, esto es lo que hay que hacer, pim, pam, pum, pum, pam. Y no se daba cuenta de que no creaba la atmósfera apropiada para que todo saliera lo mejor posible. Y empezó a aplicar este modelo. Llegaba a las reuniones y en vez de empezar, saludaba a todo el mundo y cómo estás y qué tal, tal. Yo le decía, pregúntale a la gente por su familia, conecta con ellos, que sepan que estás ahí, que no es solo un tema instrumental. Y me decía, funcionan muchísimo mejor las reuniones, llegamos muchísimo antes a la toma de decisiones y mucho más pacíficamente. Entonces, realmente generar esto en nuestro entorno yo creo que es positivo para todo, incluso aunque no haya un proceso de sanación de por medio. Es clave, Diana. Y más cuando la interacción es cercana, presencial. Porque, como te decía, nuestro sistema neurovegetativo percibe por debajo de la consciencia el estado de otros sistemas nerviosos, pero cuando estamos presencialmente con otras personas, estamos inmersos en su campo electromagnético y ellos están inmersos en nuestro campo electromagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se ha estudiado bien, ¿no? Desde lo que es el Instituto Germaz, ¿no? Sobre la coherencia cardíaca, y sabemos que el campo magnético del corazón es muchísimo más amplio, grande e intenso que el campo del cerebro y que se amplía a nuestro alrededor aproximadamente unos 2 metros, y yo creo que eso es variable en función del estado de conexión que tú tengas, de tal manera que una conexión potente amplía ese campo electromagnético y transmite la información de tu estado neurológico, neurovegetativo a otros sistemas nerviosos. Porque no podemos evitar pensar que el campo electromagnético es un campo que porta información, ¿no? Utilizamos en la tecnología habitual las radiaciones electromagnéticas como las ondas de radio para aportar información, ¿no? Solo necesitamos un receptor adecuado para poder captar esa información que hay en las emisoras de radio. Pero nuestro sistema nervioso es el receptor de otros sistemas nerviosos, de otros campos electromagnéticos que hay alrededor de nosotros. Por tanto, mucho más importante que lo que podamos decir, ¿no? Es el estado en el que nos encontremos, especialmente si queremos producir una influencia favorable en la terapia, en los negocios, en las relaciones, ¿no? Es mucho más importante el estado con el que yo estoy, ¿eh? A veces ocurre lo contrario, que yo voy bien, pero la intensidad de estrés o la intensidad de desregulación de la otra persona produce el efecto de desregulación en mí. Y entonces entramos en un círculo vicioso en vez de ser un círculo positivo o virtuoso, ¿no? Pero ir con este estado de conexión, de estabilidad, de regulación emocional, transmite un campo electromagnético acogedor a la otra persona que induce una respuesta de relajación e induce un estado de conexión vagal ventral. Me parece súper importante esto que estamos hablando para que todos nos pongamos en el mejor estado posible antes de entrar en relación con otros para en la medida de lo posible que lo que aportemos tienda hacia esos círculos virtuosos en vez de hacia los círculos viciosos, ¿no? Como hay un momento ahí de me conecto donde estoy, voy a entrar en relación con alguien, saber exactamente, ¿no? Desde dónde lo hago para luego hacerme responsable también de los resultados, ¿no? De la relación humana y
Y en términos de lo que hablábamos del paradigma védico, ¿qué cosas se vinculan con esto, ¿no? Decías, hay una relación muy íntima entre lo que vemos a nivel de neurofisiología y lo que nos dice el paradigma védico de la transformación. Bueno, antes de entrar en ese tema, que creo que es muy, muy amplio e importante, es que has comentado algo que es muy, muy esencial, ¿no? Y tiene que ver con el hacerse responsable, ¿no? Esto tiene que ver con lo que denominamos el locus interno, el locus externo, ¿no? Las personas que tienen un locus interno asumen la responsabilidad de sus actos, de tal manera que ante las circunstancias que se desencadenan alrededor, tienden a percibir, valorar, reflexionar sobre cómo ellos son responsables en cierta medida de lo que está ocurriendo, ¿no? Las personas que no tienen un locus interno, sino que tienen un locus externo, hacen constantemente responsables a los demás, a las circunstancias, de sus estados, ¿no? De tal manera que no tienen nunca posibilidad de cambiar, porque los que tienen que cambiar son los demás, ¿no? O son las circunstancias, o son los políticos, o es la economía, ¿no? El no tener un locus interno suficientemente estable que me permita saber cuán soy responsable de lo que acontece en mi entorno, en mis relaciones, etcétera, etcétera, me lleva constantemente a estar en una situación de respuesta de estrés. ¿Por qué? Porque dado que los demás son responsables de lo que a mí me pasa, entonces siempre voy a estar a la defensiva o atacando o huyendo de situaciones que no dependen de mí porque dependen de los otros, ¿no? Entonces, el hecho de tomar responsabilidad sobre lo que me ocurre es esencial para iniciar un cambio de estado neurológico y poder empezar realmente a cambiar, ¿no? Mientras dejemos toda la autoría de lo que nos pasa a los demás y a las circunstancias, estamos completamente vendidos al cambio. No podemos cambiar realmente, solo podemos reaccionar y iniciar normalmente una escalada de destrucción o de huida, ¿no? Porque nos interesa acabar con lo de fuera, ¿no? Y con respecto al paradigma médico, bueno, una de las cuestiones que quizá más manejan tus oyentes, porque eres profesora de yoga, ¿no? Que tiene que ver con el yoga y con la meditación. Entonces yo creo que podemos enfocar el tema desde ahí, ¿no? Si nos damos cuenta, cuando nosotros vamos a estudiar los Yoga Sutras, que es el fundamento del yoga, ¿no? Y la definición de yoga como ese estado de completo asentamiento de la actividad mental o de las actividades mentales, en realidad se nos está hablando de tres cosas, ¿no? En el paradigma védico, toda la naturaleza, toda la prakriti, está creado por combinación de tres cualidades fundamentales, ¿no? Que en términos sánscritos son sattva, rayas y tamas. Todo esto que para algunas personas quizá les parezca muy desconocido, voy a tratar de hacer un paralelismo con la ciencia moderna. Estas tres cualidades son tres campos que han sido bien descritos con la física, ¿no? De tal manera que en física nosotros tenemos el campo de la información, el campo de energía y el campo de la materia, que se corresponden exactamente con las tres cualidades del paradigma védico. Sattva, campo de información; rayas, campo de energía; tamas, campo de materia. Pero es que si yo me voy a lo que es la fisiología o la neurofisiología, me encuentro que estas tres cualidades tienen su paralelismo con los tres estados neurológicos que nosotros hemos dicho. De tal manera que un sujeto que está en estado dorsovagal de inhibición, sumisión, sometimiento, abatimiento, etcétera, etcétera, está en estado de tamas. No hay posibilidad de cambio. Tamas representa la materia, la inercia, la estabilidad,
la ignorancia, la oscuridad, el embotamiento, la confusión, y un estado neurológico en vagal dorsal es un estado tamásico, es un estado de tamas. No hay posibilidad de cambiar ahí porque hay demasiada materia. El peso de la materia nos está tirando hacia abajo, ¿no? Cuando yo me muevo al estado neurológico del simpático, donde hay lucha-huida, donde hay más energía, estoy en un estado de rayas, estoy en un estado energético, ¿no? Y desde ahí puedo tener acciones porque hay energía, hay pasión, hay deseo, hay ambición, hay lucha, hay huida, ¿no? Hay todas estas situaciones que tú antes has comentado, de adrenalina, de cortisol, de deportes de alto riesgo, todo esto está vehiculizado desde el simpático y desde una cualidad rayásica de la persona o de la naturaleza, ¿no? Y el estado vagal ventral, que implica esta conexión, serenidad, paz, atención, consciencia, percepción, inteligencia, claramente está asociado a un estado sádvico, a sattva. Luego ya podemos tener un cierto paralelismo entre qué produce la meditación y los estados neurológicos. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la definición de yoga, ¿no? En el segundo sutra, ¿no? Donde nos habla de que yoga chitta vritti nirodha, yoga es este asentamiento, ¿no? Utilizando esta palabra nirodha, nos está hablando de que la mente empieza a ser desprovista de la cualidad rayásica, de la energía, de la activación, de la excitación, de la rabia, de la cólera, ¿m? Pero también empieza a ser desprovista de la cualidad de la pesadez, del embotamiento, del sueño, de la confusión, y promueve la elevación de sattva, que es el estado de claridad, de serenidad, de lucidez, de paz, de ecuanimidad. Entonces, claramente, todas las prácticas de yoga y esencialmente la práctica de la meditación y de un tipo de meditación, que son las meditaciones de atención pasiva libre como Nirodha Meditación, es una práctica que promueve el desarrollo de sattva y por tanto el desarrollo del estado vagal ventral y disminuye los estados de rayas y de tamas, que son estados de simpáticos, de activación o de inhibición dorsovagal. Rafael, esto es súper interesante porque yo creo que los yogis y las yogis tienen claro estas tres gunas. La relación con los estados neurofisiológicos resulta muy obvia, la de la materia me ha parecido interesante porque según lo iba escribiendo, digo, antes de que lo dijeras, digo, ¿cuál es exactamente información? ¿No? Entre información y energía dudaba un poco cuál ibas a decir, cómo las ibas a poner en relación con las gunas. Y entonces, igual que hemos dicho a nivel neurofisiológico, lo ideal sería crear un escenario fértil, que sería un escenario ventral para aprender y transformarnos con seguridad, confianza y valentía. Si cogiéramos el modelo de las gunas, el estado ideal para la transformación sería el estado sádvico, con lo cual para facilitar transformación tendríamos que derivarnos hacia prácticas que contengan al rayas y al tamas donde corresponde que estén, pero que no estén invadiendo el total de nuestra vida, y darle más impulso a los estados sádvicos en los procesos cotidianos en los que sea relevante, ¿no? Como yo ahora no tengo por qué estar ni rayásica ni tamásica para estar contigo. Quizá necesito un poco de cada cosa, ¿no? Según hablas, hago un poco de tamas, me alejo del micrófono, busco el respaldo. Cuando voy a hablar yo, me acerco, me puedo poner un poquito más activa. Claro que hay oscilaciones. Yo también esto lo hablo mucho con la gente. Digo, estamos oscilando constantemente. No hay estados fijos como en el electrocardiograma que desaparece la vida y todo queda plano. No estamos planos, somos oscilantes. Entonces, pero esta oscilación, hacerla saludable con un punto de surgencia esencial, ¿no? Para establecernos, que sería el sattva.
Y ahí los yogis tenemos recursos, no quiere decir que siempre se usen bien o con la claridad necesaria, pero tenemos la meditación, tenemos la corporalidad. Yo creo que el asana, al situarnos en el cuerpo, nos ayuda a estar en el momento presente con la respiración y es una práctica sádvica. Se puede convertir en una práctica súper rayásica. Por eso yo siempre intento decirle a la gente que las prácticas lentas y atentas suelen ser más sádvicas que las que van aceleradas y con la respiración corta, porque eso es más rayásico y que puede tener su sentido que alguien se levante muy cansado por la mañana y diga estoy tamásico total, el sattva no es ni planteable aquí, voy a hacer algo muy rayásico. Yo a primera hora de la mañana intento hacer cosas un poco rayásicas pues para ahorrarme el café y todas esas cosas, ¿no? Pero siempre después de hacer algo rayásico, como un deporte un poco más activo, me voy, me siento y medito para asegurarme que no me quedo ahí, ¿no? Como que lo he usado para movilizar mi energía. Entonces, si pensáramos en prácticas sádvicas, aparte de las meditaciones tipo Niroda, ¿no? Como de, tú las llamas de presencia abierta o les llamas de Atención pasiva. pasiva abierta, eso, perdona, ¿eh? Y aparte de eso, la alimentación, las compañías, es un gran escenario, ¿no? Cultivar una vida con más sattva. Totalmente. Es decir, a ver, las tres gunas, las tres cualidades están presentes permanentemente en toda manifestación. Es decir, la prakriti existe porque las tres gunas se están interrelacionando entre sí. Los campos de materia, energía e información están constantemente interrelacionados para dar lugar a todo lo que vemos, percibimos, ¿no? Pero si hay una cualidad que la mente puede tener, es la cualidad sádvica. De hecho, en muchos textos la mente se asocia, cuando la mente es purificada, ¿m? Se asocia al sattva puro, ¿no? Es como que sería uno de los elementos, de los pocos elementos de la prakriti que podrían funcionar o que tienen en su naturaleza esencial el sattva puro, ¿no? De tal manera que esa mente está alejada de la pasión, de la ambición, del deseo y también de la ignorancia, de la confusión, de la densidad, ¿no? De tamas y de rayas, ¿no? Entonces, poder llevar cada vez nuestra mente interna, ¿no? A un estado sádvico a través de multitud de herramientas, entre las cuales, desde mi punto de vista, la meditación juega un papel central, ¿no? Por lo que podemos explorar, es fundamental, porque eso te va a permitir estar en ese estado neurológico que puede aprovechar mucho mejor recursos propios y ajenos, ¿no? Pero es que además, cuando uno está en el estado sádvico, algo pasa en el entorno, ¿no? Es decir, es como que en la dirección de lo que hablábamos de la transformación o del cambio, si yo quiero producir un cambio positivo en mí, si estoy en estados rayásicos o tamásicos, esto dificulta muchísimo el cambio y en todo caso, especialmente rayas, transforma el cambio en un estado muy reactivo, ¿no? Donde va a existir siempre lucha, donde va a existir siempre resistencia. Antes de continuar, me gustaría hacer un inciso porque yo creo que hay mucho error, ¿no? En la concepción del cambio, porque las personas piensan la mayoría de las veces que cuando uno desea cambiar, basta con desearlo, poner una serie de estrategias y que todo debe de fluir a partir de ahí, ¿no? O uno desea que su deseo de cambio no se encuentre con obstáculos o con resistencias. Y si estos acontecen, uno se irrita o uno se molesta, porque ahora que había iniciado esto, fíjate que me surge esto otro que no me deja continuar con esto, y esto es algo muy habitual. Es que es una ley de la naturaleza, es una ley
cósmica que a toda acción surja una reacción de igual intensidad y de sentido contrario. Basta que yo desee moverme en esa dirección para que automáticamente ponga en marcha una fuerza contraria de resistencia a mi deseo de ir hacia allá. Porque es como funcionan las cosas. Entonces yo tengo que ser consciente de que si yo pongo en marcha un deseo de cambio, especialmente desde el lado rayásico, desde el lado simpático, ¿no? De mucha activación, mucho deseo, ¿no? Porque o bien quiero alejarme de una situación, etcétera, etcétera, voy a encontrarme necesariamente con una resistencia en sentido contrario. Y a menos que yo disponga de una herramienta, de un recurso ajeno, extraordinario, muchas veces no voy a poder vencer esa resistencia porque ambas fuerzas se van a neutralizar y me van a dejar en el mismo sitio. Por eso cuesta tanto cambiar, porque esta primera fuerza, que es la del deseo, segunda fuerza, que es la de la resistencia, se encuentran. Mi deseo de rayas, mi deseo impulsado por rayas, se va a encontrar necesariamente con la resistencia de tamas, ¿vale? Y va a haber un choque. Entonces, si yo quiero realmente aprender a cambiar y aprender a transformarme, tengo que entender que en esa dualidad de la fuerza activa que promueve el cambio y de la fuerza pasiva que lo impide, debe entrar una tercera fuerza que en algunas tradiciones se conoce como la fuerza neutralizante o la tercera fuerza. Y en el ámbito que nos compete, estamos hablando de que esa tercera fuerza es sattva. Por tanto, es tremendamente importante que yo pueda desarrollar en mi sattva para que actúe como tercera fuerza que colabore con mi deseo de cambio. Si mi deseo de cambio no es demasiado intenso, activo, desde el lado de rayas, la fuerza de oposición será también menor. Y si ese deseo de cambio lo hago desde sattva, es decir, desde un estado mucho más conectado, tendré mucho más a mi favor para vencer la resistencia que inevitablemente se va a producir. Entonces, esto es esencial porque en nuestra cultura, muy mediatizada por las ideas de la New Age y de la nueva era y de la manifestación y de que todo el mundo tiene capacidad de hablarle al universo y de que el universo te dé todos los deseos que tú quieres, ¿no? Sin tener ni idea de dónde lo deseas ni de qué fuerzas estás poniendo en marcha, es esencial entender que en la medida en que tú desarrollas sattva, la naturaleza se aúna contigo. Que la única manera de manifestar es cuando puedes rodearte de sattva, porque es a través de sattva, del campo de la información, de esa tercera fuerza neutralizante, que no creas oposición. Y eso implica, Diana, que uno tiene que estar fuera de rayas y de tamas, o en palabras que podemos decir más psicológicas, que uno tiene que estar fuera del ego. Porque cuanto más en el ego esté, más rayásico o tamásico va a estar, más resistencia va a ocasionar fuera o más imposibilidad de movimiento va a producir dentro. Entonces es esencial que la transformación surja de lugares distintos a la estructura egoica de la personalidad, porque siempre se va a movilizar en estos aspectos de resistencia u oposición, ¿no? Sí, esto sería como retirarle cargas al cambio, darle un territorio más deslizante, menos bacheado, ¿no? Es como que si voy desde rayas, voy con los baches de tamas, ¿no? Con las resistencias. A mí me ayuda mucho en este ámbito
que mencionas, ¿no? De las dos fuerzas que se encuentran más la tercera neutralizadora. Como no sabemos muchas veces si el deseo de cambio surge de la identidad, del ego o es súper profundo y verdadero, a veces estamos vislumbrando, por lo menos a veces hay que tirar un poco esto de los hilos de la madeja. Yo siempre pienso que cuando el deseo de cambio lo fragmentamos un poquito en pequeños cambios, facilitamos la reducción de esas resistencias. Es decir, si la idea es en un mes estoy completamente sana, meditando 1 hora al día y haciendo 2 horas de deporte y soy amorosa con todos los seres que me rodean, es un rayas muy fuerte, muy, muy fuerte, y eso va a generar una resistencia muy fuerte, como que la ambición es desmesurada. Entonces yo a veces le digo a la gente un poquito de ambición, pero chiquitita y en parcelas más pequeñas, tipo cuando me levante voy a dar los buenos días a todos los miembros de mi familia, les voy a mirar a los ojos. Cosas como chiquititas que son realizables, que nadie piensa, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Que también eso también imposibilita a veces el cambio, que la ambición es muy grande y hay una voz secundaria diciendo no puedes, no puedes, no puedes porque ya has fallado otras veces. No hay un sistema de recompensa, ¿no? No hay una memoria positiva de haber podido cambiar. Entonces, a mí me ayuda esto que dices porque explica que una manera de generar menos resistencia también, cuando dudamos de desde dónde surge, sería voy a hacer un poquito más chiquito el deseo y juntar varios deseos chiquitos y con más suavidad incorporar las estrategias de esos deseos y ver cuál se me resiste más, desde dónde emerge esa resistencia y cómo hago la tercera fuerza. Claro. Ahí, por ejemplo, quizá a lo mejor poniendo un ejemplo concreto la gente entienda mejor lo de la tercera fuerza, ¿no? Es decir, imagínate, vamos a poner un caso extremo, ¿no? Una persona adicta al alcohol que decide no seguir bebiendo. Evidentemente se va a encontrar con muchísimas resistencias a conseguir su deseo porque el hábito de beber está muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuál sería ahí la tercera fuerza, ¿no? La tercera fuerza no debemos de olvidarnos que puede provenir y apoyar la fuerza activa de dejar de beber en este caso, pero también puede apoyar la fuerza de resistencia y incitarme de nuevo a beber. Entonces depende desde dónde provenga la tercera fuerza, ¿no? En el caso este concreto, imaginaros que esta persona que desea no beber más y que está en un momento donde el hábito, la necesidad de beber le invade, llama a un amigo que es contrario a la bebida, que le aporta buenas sensaciones, que le induce buenos hábitos de vida, que le aporta tranquilidad, que le aporta conexión, ¿no? Este amigo sería la tercera fuerza que estaría actuando reforzando su deseo de no beber, ¿no? Pero imagínate que este hombre está desesperado y se pone en contacto o se va al bar o se encuentra con otras personas que de alguna forma minimizan el tema de beber. Estos otros ambientes o personas serían una tercera fuerza que estaría apoyando, ¿no? Y esta persona diría, bueno, pues por una caña no pasa nada o por un vino no pasa nada, ¿no? Y volvería a recaer. La tercera fuerza debemos de ser muy cuidadosos en cómo la podemos seleccionar o bajo qué tercera fuerza nos podemos poner en marcha, ¿no? O en contacto. En tu caso del ejemplo, por ejemplo, de la mañana, ¿no? De disminuir los deseos, lógicamente esto es más fácil de conseguir, pero pequeñas cosas a lo mejor hacen que tú apoyes ese deseo, ¿no? De por la mañana darle los buenos días a tu familia, ¿no? Porque si a lo mejor te levantas deprisa, no has dormido bien, pues lo mismo se te olvida el propósito, ¿no? Pero si a lo mejor te levantas, tomas conciencia del hecho, meditas, todo esto está siendo una fuerza que va a apoyar tu deseo de cuando te levantes, mirar a los ojos a tus hijos, a tu pareja y decirle buenos días, cómo has dormido, qué tal, ¿no? Y favorecer la conexión, ¿no? Favorecer ese buen ambiente vagal ventral del que estamos hablando. Qué bonito todo esto, ¿no? De poder pedir ayuda también, ¿no? Esto que mencionabas de
el que quiere hacer un cambio llama a la persona apropiada para darle una tercera fuerza. Yo querría, en relación a todo lo que cuentas, a mí me parece que esto que has compartido tú se comporta como una tercera fuerza. Es decir, para cualquiera que esté buscando un cambio o deseando transformarse, todo lo que has contado es una fuerza educativa, es el comprender qué me voy a encontrar, en qué me puedo apoyar. Y, y todo esto lo digo porque quería cerrar la entrevista, porque obviamente ahí tenemos un tiempo que excedemos, pero tampoco queremos abusar de nuestra gente. Mm, Pero lo que yo me quedo es que solamente de escuchar a alguien entramos en un cierto estado que puede favorecer algo. O sea, que invito a las personas que han escuchado esto a que no solamente lo dejen como una energía que circula, sino que sea una información que se asienta en el sistema y favorece su transformación en la dirección que sea positiva, ¿no? Bien sea para apoyarse a sí mismos o a otras personas. Y quiero decirte que aunque era un tema difícil, creo que lo hemos salvado bastante bien y que te estoy súper agradecida, Rafael. Solamente añadirte con esto que dices del conocimiento, de la educación, ¿no? Fíjate que en los Vedas se dice que el conocimiento es el elemento más purificador y transformador, ¿no? Y el conocimiento es sattva, ¿no? El sattva es el campo de información desde la física, por tanto sattva representa ese conocimiento supremo desde el punto de vista védico, ¿no? Que nos aporta esa tremenda tercera fuerza para impulsarnos en la dirección correcta, en la dirección dármica, ¿no? En la dirección evolutiva, ¿no? Y de la transformación vertical de la vida. Entonces, no dejemos de aprender, no dejemos de estar en contacto con las personas que aportan conocimiento y no dejemos de buscar el conocimiento dentro de nosotros a través de medios directos, como es la meditación, o de medios cognitivos, emocionales, a través de la reflexión y a través del contacto emocional con otros, ¿no? Es muy importante. Y bueno, agradecerte una vez más la oportunidad que me das, tu bien llevada entrevista y tus temas que son realmente muy de actualidad y creo que muy transformadores. Entonces, Diana, muchísimas gracias. A ti, Rafael, porque ya sabes que es un placer escucharte, es muy sádvico estar en tu presencia, la verdad. Y bueno, yo sé dónde encontrarte, pero si nos puedes dejar aquí de tu voz, aunque lo pongo yo luego por escrito, ¿dónde te encontramos a ti? Bueno, yo vivo en Alicante, tengo el centro, la consulta en el centro de Alicante y en la página web de Alaya Clínica o Alaya Institute. Cualquiera de estas dos os van a llevar al mismo sitio y ahí está descrito lo que yo hago a nivel terapéutico, de clínica, como a nivel docente, en cuanto a formación, de todos estos temas de neurociencia, psicología, meditación, yoga, etcétera, ¿no? Bueno, como ya te hemos tenido en 2 episodios, yo ya tengo oyentes que sé que se han derivado hacia tus conocimientos y cursos y bueno, me da mucha envidia porque yo te tengo aquí en el salón, que es como llevar un curso personalizado, pero todos me han dicho que bueno, que es una maravilla estar cerca de ti. Entonces, ya está, que disfrutemos de esta maravilla todo el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Igualmente hacia ti, ¿vale? Adiós. Gracias.